Y en el siglo IV es precisamente cuando entra en juego Constantino el Grande, el cual pues lo que hace es adueñarse de la Iglesia. ¿Y cómo se adueña? De varias maneras. Una de las cosas que hace es coge y regala a la Iglesia de Roma, por ejemplo, da 10 toneladas de plata y casi 1 tonelada de oro. Consecuencia de esto, en parte compra a la Iglesia. Y entonces Constantino el Grande, que tenía de las 4 partes que se había dividido el Imperio Romano, tenía una parte, Constantino el Grande, con la ayuda de la Iglesia hace que recupere las otras 3 y se constituya en jefe supremo. En fin, esto es lo que pasa. Y entonces Constantino el Grande se adueña en parte de la Iglesia y comienza su actuación. Ya en cierto modo la Iglesia se vende un poco a Constantino el Grande, de tal que Constantino el Grande se siente él como si fuese el jefe de todo, y en las procesiones y todo esto, él iba el primero, diciendo como si él fuese el representante de la divinidad, y los obispos y demás iban detrás. Y así comienza la primitiva Iglesia en Roma y en los demás sitios. En fin, ahora me harán alguna otra pregunta. ¿Qué hace Constantino el Grande en el siglo IV? Constantino el Grande, en este siglo, con el regalo que le ha hecho la Iglesia, del oro y la plata, más tierras que le da y todo, pues en cierto modo comienza a infiltrarse muy fuerte en la Iglesia. Pero se da cuenta que en la Iglesia no hay una autoridad suprema, no hay papa. Y por otra parte, él no sabe qué hacer y dice, bueno, pues voy a nombrar oficialmente a la Iglesia cristiana la religión de Roma. Y entonces en el Edicto de Milán, el 313, pues nombra a la religión cristiana la religión de Roma y deja el culto a Mitra aparte. ¿Y qué es lo que hace? Primero, nombra al primer papa. ¿Cómo lo hace? Porque Constantino el Grande ve que existía en la religión de Mitra, muy extendida en Roma, que la habían traído los soldados. Entonces existía el jefe supremo, que era el Pater Patrum, y entonces Constantino el Grande dice, estos, los del culto a Mitra, tienen un jefe supremo, la Iglesia no tiene. Entonces nombra al primer papa. Y al obispo de Roma dice, tú serás el papa de Roma. Tú mandarás con todos los obispos de todo el vasto imperio romano. Y entonces así comienza el primer papa, porque lo manda Constantino el Grande en el siglo IV. Y al mismo tiempo la Iglesia, una vez que se ve que tiene toda la autoridad, que es el papa de todo, comienza a instituir los sacramentos. ¿Cuál es el primer sacramento que instituye? Instituye la Eucaristía, la comunión, la misa, en la cual está incluido la comunión, como sabemos. ¿Por qué hace esto? Porque en el culto a Mitra resulta que la sangre del toro sagrado, decían en la ceremonia, la sangre del toro sagrado prometía a los iniciados la vida eterna y la resurrección. Entonces la Iglesia inventa la misa, en la cual el Cordero de Cristo se ofrece a Dios y ofrece a los asistentes la vida eterna y la resurrección. Es decir, que hay unas copias del culto a Mitra, que es el Pater Patrum. Constantino le dice que será el Papa de Roma, será el que mande con todo, le llama el Papa. Y al mismo tiempo se instituye la Eucaristía, que es la Santa Misa. Y así comienza la Iglesia. Y entonces Constantino el Grande llega un momento que dice, en vez de ser Iglesia cristiana, vamos a llamarla Iglesia católica. Y así comienza todo. Y así va la primera Iglesia de Roma. Y
hay un poder que ya comienza a extenderse, ya todos conocen que existe un Papa de Roma que manda con todos, y así comienza la Iglesia Católica. En la Sagrada Escritura Jesús le dice a Pedro: tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etc. Por tanto, o lo que dice la Iglesia es falso o la historia es falsa. Me hace una pregunta que yo la he leído perfectamente bien. En la Biblia dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra atado será en el cielo, y lo que desatares donde será. Es decir, que eso está muy bien expuesto. Están cogiendo el punto principal. Dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muy bien puesto. Y por otra parte, la historia dice, pues resulta que el primer Pedro, Papa, según esto, fue Pedro que le dijo: tú eres esta piedra. Pero resulta que ni Pedro se entera, ningún apóstol se entera. Los 4 primeros siglos de la Iglesia no hay ningún Papa, es decir, que ni Pedro ni nadie mandan. Luego, si Pedro no manda, si los apóstoles no mandan, si no hay ninguna autoridad suprema, esto que se dice en la Biblia es falso. Y si es falso, la historia dice una cosa, la Biblia otra. ¿Qué es lo verdadero? Lo verdadero es que el primer Papa lo nombra Constantino el Grande. Lo falso es que eso que dicen, que dice Cristo, es falso. Es decir, que Jesús jamás dijo otra cosa, sino que veía que Pedro tenía una fe fuerte y le dice: tú eres piedra, Pedro. La Iglesia, cuando en el siglo IV Constantino el Grande nombra al primer Papa, cuando a partir de Constantino el Grande comienzan a existir los sacramentos, la Iglesia dice: toda la autoridad que tenemos nos viene de Constantino el Grande. Toda la autoridad que tenemos para hacer los sacramentos nos viene de Constantino el Grande. Luego, Constantino el Grande no es legítimo que haga esto. Y entonces alguien se le inventa añadir a eso que dijo Cristo: tú eres Pedro, le añade tú eso: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Alguien lo pone. Y como entonces, a partir del siglo IV, cuando se escribe la Biblia, escribe San Jerónimo, entonces alguien va añadió esto para darle legitimidad. Entonces la Iglesia, cualquier sacerdote dice: ¿quién fue el primer Papa? Dice: San Pedro. Mentira. San Pedro ni siquiera se enteró. Y si Cristo le dijo eso a Pedro, ¿cómo es que Pedro no se entera? ¿Cómo es que Pedro no manda con nadie? Ni los apóstoles ni nada. Y como los 4 primeros siglos no hay autoridad en la Iglesia. Luego, esta es una interpolación que alguien interesado en dar legitimidad a lo que no la tiene, la hizo. Pero sabemos históricamente, y esto es la verdad, que Constantino el Grande nombra al primer Papa, que no fue San Pedro, sino el que nombra a Constantino el Grande en el siglo IV. Y que los sacramentos comienzan en el siglo IV con Constantino el Grande. Luego, la autoridad del Papa y los sacramentos de esto no tienen legitimidad. Pero así comienzan las cosas. No vamos a preocuparnos de esto. Esto está así y vamos a dejarlo. Pero toda autoridad viene de la Iglesia, de Constantino el Grande para adelante, y antes ni Pedro ni nadie eran jefes supremos de la Iglesia, porque ni Cristo quería que hubiese un jefe supremo en la Iglesia.